más de 100 las que se han pasado en la información. Eh, yo creo que son mucho más, porque pues aquí existe la impresión de que semanalmente están entrando entre 14 y 15 naves provenientes de Estados Unidos y otros países del mundo que vienen por Colombia, que traen muchas veces insumos o que traen los productos por los cuales se intercambian, bien sea dinero, cualquier otro tipo de producto. El contenido que se presenta aquí tiene fines educativos, informativos y de entretenimiento. No se busca glorificar a nadie, ni promover actividades delictivas. Por ello, hemos cambiado algunas palabras. ¿Les gusta cómo suenan ahora? Déjenos saber en los comentarios. En la década de 1980, mientras el mundo avanzaba hacia una nueva era de globalización y tecnología, los grupos colombianos de sustancias ilícitas encontraron en la aviación un aliado insospechado. Este documental revela cómo las pequeñas aeronaves se transformaron en herramientas cruciales para el transporte del polvo blanco, marcando una época de innovación en el comercio ilegal y desafiando las capacidades de vigilancia a nivel mundial. Básicamente el cartel de Medellín tenía una flota aérea al servicio de contada con la complicidad de la aeronáutica civil para las licencias de los aviones. En ese momento, el ministro Lara Bonilla, con la ayuda del coronel Ramírez, decide hacer una revisión exhaustiva de quiénes están detrás de estas avionetas, helicópteros y aviones de Medellín. A principios de los años 80, mientras la atención internacional se centraba en el creciente problema del comercio de sustancias ilícitas, los grupos criminales de Medellín y Cali, los dos conglomerados del comercio de sustancias ilícitas más poderosos de Colombia, empezaron a explorar métodos más eficaces y discretos para transportar sus cargamentos. La aviación, con su capacidad para cruzar rápidamente grandes distancias evadiendo controles fronterizos tradicionales, se convirtió en la solución ideal. Y él se sorprendió muchísimo. Dijo, bueno, pero ¿cómo es posible que el hoy está utilizando aeronaves? Porque es que una aeronave necesita de un permiso oficial, necesita de una matrícula, necesita aterrizar en pistas. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando con nuestras autoridades? Entonces les aterrizan los aviones, cosa que naturalmente al le duele muchísimo porque empieza a dificultarle su tarea. Utilizando avionetas Cessna, Piper y otros aviones ligeros, estos grupos ilegales implementaron una logística compleja que incluía vuelos nocturnos a baja altura sobre el Mar Caribe y rutas terrestres camufladas en la densa selva colombiana. Estos vuelos no solo transportaban polvo blanco, sino que también se utilizaban para mover cantidades significativas de dinero en efectivo y material bélico, cerrando el ciclo del comercio ilícito y financiando la expansión de sus operaciones. Además, en Tranquilandia funcionaban 7 pistas de aterrizaje y fueron encontradas 7 aeronaves, 6 avionetas y un helicóptero. General, ¿a quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de que el país conoce, como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez, etc. La primera vez que se utilizó una avioneta para el comercio de sustancias ilícitas se remonta a 1982, cuando un audaz piloto colombiano logró transportar varios cientos de kilogramos de polvo blanco desde un improvisado aeródromo en la selva hasta una isla deshabitada en las Bahamas. Este método demostró ser tan exitoso que pronto se convirtió en una práctica estándar dentro de estas redes criminales. Con el tiempo, las rutas aéreas se diversificaron y sofisticaron. Los pilotos empleaban mapas detallados y equipos de navegación rudimentarios para identificar puntos de aterrizaje discretos, desde pistas ocultas en la vegetación hasta pequeñas islas en medio del Caribe, que servían como estaciones de transferencia para el polvo blanco que luego sería transportada a Florida, el principal punto de entrada a los Estados Unidos. Para ese entonces, las rutas de la coca en el Caribe que maneja Carlos Leder desde el Cayo Norman, en las Bahamas,
son asediadas por la DEA. Rodríguez Gacha entonces, con su hambre de poder, mira hacia México, donde prevé está el futuro del narcotráfico. Pero en realidad lo que pasó es que los Estados Unidos logró bloquear la vía del Caribe, marítima y aérea, para acceder a Estados Unidos con droga enviada directamente desde Colombia. Y fue a partir de ese momento que los embarques de droga empezaron a salir por el Pacífico a Centroamérica y a México, que obviamente es mucho más difícil de cuidar porque es una frontera viva gigantescamente larga y pasa tanta gente que es mucho más difícil controlarla. La creciente eficacia de estos puentes aéreos no tardó en llamar la atención de las autoridades estadounidenses y europeas, quienes respondieron con un incremento significativo en los recursos destinados a la vigilancia aérea. La implementación de la Aviation Drug Trafficking Control Act en 1984 y la posterior Federal Aviation Administration Drug Enforcement Assistance Act en 1988 fueron esfuerzos claros por parte del gobierno de los Estados Unidos para cortar estas rutas de narcotráfico aéreo. Nos esperan allá y de ahí montan el entronquín de drogas. De nuevo. Lo espera Daniel Ortega personalmente. Daniel Ortega personalmente y ya está Álvaro Fayad también. Nos esperan allá porque Álvaro Fayad está, ya llega el mexicano, llega Jorge Luis Ochoa Vázquez y llega Pablo Escobar. De ahí hacen el entronquín de la droga otra vez, pues ya trayendo la droga ya preparada en Colombia, porque en Colombia en esa época no había sembrados de mata de coca, sino que traían del Perú y de Bolivia la pasta de coca, y entonces ya montaron laboratorios en Colombia y se lleva directamente la droga en aviones pequeños a Nicaragua y de ahí en grandes aviones a los Estados Unidos. Ahí es donde hace el vuelo Barrisil, que Barrisil fotografía a Pablo y fotografía al mexicano. El ingenioso uso de la aviación por parte de los grupos colombianos no solo cambió el juego del comercio de sustancias ilícitas, sino que también impulsó una evolución en las técnicas globales de interdicción y vigilancia. Aunque estos métodos han evolucionado con los años, la base establecida en los años 80 sigue influyendo en las operaciones del comercio ilegal de sustancias y las estrategias de lucha contra el mismo en todo el mundo. La historia de la aviación en el comercio de sustancias ilícitas nos muestra cómo la innovación puede surgir en los lugares más inesperados. Te invitamos a reflexionar sobre este capítulo de la historia criminal y a participar en la conversación. ¿Qué medidas crees que serían efectivas hoy para combatir este tipo de tráfico? Comenta abajo. Dale like al video si te ha gustado y no olvides suscribirte para más contenidos como este.